Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Es que no. Hola, hola. Ahora sí ya. Don Carlos, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Antes de que empiece el ruido. Bueno, muy bien. Pónganme cuidado todos, por favor. Gracias, señorita, por hacer silencio. Para todos. Resulta que hoy tenemos el parcial, ¿correcto? Pero a mí me parece que debemos jugar a lo mismo todos. Como no todos están aquí, sino hay una parte allá y otra acá, entonces la decisión fue hacerles el parcial mañana, para que todos estemos con las mismas reglas de juego. Aquí estaba diciendo el compadre, no, lo que pasa es que allá podemos copiar mejor, entonces dije, bueno, pues entonces... ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo todos los de la plata, los de Sí, visuales? Sí, sí, señor. señor. Me parece que es lo mejor, ¿listo? Entonces, porque sí, como ya saben que cuando tengamos que estar todos virtual aquí, pues perdón, presencial, todos vamos a estar presencial. Pero las cosas deben ser así, deben ser equitativas para ambas partes. Que era lo que estaba yo alegando, por eso me demoré un poquito allá, porque les decía, no es que no puedo yo, pues yo tengo las hojas ahí, yo no tengo ningún problema, pero no le garantizo muchas cosas, entonces, ¿estamos ahí o no? ¿Estamos claros para todos? Pero el parcial Sí, señor. sí estaba programado para hoy, en la sesión 14. Siempre es sesión 7, sesión 14 y sesión 19. ¿Listo? Generalmente. Entonces, para que estén pendientes ahí. ¿Ok? Muy bien. Bueno, miramos aquí, ya... ¿Cómo? Más o menos entre 8 días sería el final, el examen final, sí, señor. Eso aquí es como peluqueando bobos, ¿sí o no? Espérenme un segundito. Ay, ay, ay. Por favor, regálame una hojita ahí con los nombres de ustedes, por favor, ¿sí?
Sí, más fácil. Bueno, muy bien, hablemos entonces hoy del sistema general de regalías. Todos han escuchado la palabra regalías, ¿sí o no? ¿Correcto? Sistema general de regalías. Entonces decimos que el nuevo sistema general de regalías tiene como objetivos dos puntos. Promover la integración de las entidades territoriales, promover la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes punto y coma, propiciar la inversión en restauración social y económica. En los territorios donde se desarrollan actividades de exploración y explotación. Punto y coma. Distribuir los recursos hacia la población más pobre generando mayor equidad social. Punto y coma. Promover el desarrollo y la competitividad regional. Punto y coma. Incentivar proyectos mineroenergéticos. Entre paréntesis colocamos tanto para la pequeña y mediana industria como para la minería artesanal. Punto aparte. Si nosotros analizamos, ¿cierto? Fíjense que fundamentalmente el Chocó no. El Chocó dicen que es una de las regiones más ricas que existe, pero es donde hay más pobres, ¿cierto? Porque siempre habrá quien se lleve los recursos. Y la explotación pirata que se hace también es mucha, ¿no? Explotación y exploración. Entonces, lo que pasa es que, pues creo que nos hemos dado cuenta tarde de que hemos arrasado con el planeta, ¿cierto? Entonces, uno mira, de pronto decían que en la pandemia comenzaron a recuperarse como mucha flora, mucha fauna, muchos animales y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero el animal que no se pudo corregir, nosotros, ¿cierto? Ahí estamos, ¿sí o no? Y seguimos antes peor, ¿no? ¿Quién sabe qué chicharrón vaya ahorita con esto? Desde las 6 de la mañana que llegamos aquí, ahí está. Muy bien, punto aparte. El concepto de regalía tiene diferentes usos. El más habitual se refiere
Al dinero que obtiene el dueño de un derecho, se refiere al dinero que obtiene el dueño de un derecho cuando hace uso de este. ¿Listo? Por ejemplo, se supone que un cantante, por ejemplo, ¿cierto? Un compositor más bien, debe recibir regalías de todos aquellos que interpreten sus temas. ¿Listo? Porque están haciendo uso de un derecho. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Punto aparte. Las regalías, coma, como lo dispone el artículo 360 de la Constitución Política, coma, constituyen una contraprestación económica a favor del Estado. Coma, por la explotación de un recurso natural. Por la explotación de un recurso natural. Y ojo, debe ser no renovable, ¿no? Explotación de un recurso natural no renovable. Muy bien. Punto y coma. Este tipo de regalías se le denomina regalías indirectas. Coma, ya que las administra y las distribuye. El denominado fondo de regalía. Denominado fondo de regalía. Punto aparte. Cuando nos referimos a las regalías en contabilidad, se define, se define como, abrimos comillas, participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un dinero, perdón, al propietario de un derecho, ¿cierto? A cambio del permiso para ejercerlo. ¿Señora? Un permiso para ejercerlo. O sea, tengo el derecho. Yo pienso que también, a ver, nosotros antes los viejitos traíamos las películas, eran en unos Betacán, ¿cierto? Y cuando hacíamos las simultáneas en los teatros, andaba uno con en una moto con un rollo así. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las que hablaban de la simultánea, que uno estaba en un teatro y el otro estaba en otro teatro, entonces a uno generalmente lo que se traían a los rollos de las películas, esto vienen en unas cintas. Hoy en día a usted le dan es un código, ¿cierto? A los teatros también ya les dan es un código y a través de esos códigos, ¿cierto? Pues es que se pueden acceder a las películas, ya no necesitan otro trabajo menos yo, ¿no? Porque básicamente, digamos, eso se contrataba a muchas personas para que hicieran las simultáneas. De pronto cuando uno escuchaba, uy, hay simultánea, entonces en un teatro de la Escala, me acuerdo tanto, y el Tisquesusa, tocaba hacer todo el trayecto, ¿correcto? Y era básicamente, ¿qué es lo que paga uno ahí? El derecho al uso, ¿cierto? Usar ese bien es el que le genera esa regalía. ¿Estamos ahí? Muy bien. Ojo a esto. Punto aparte.
El sistema general de regalías los recursos que percibe los distribuye a los departamentos y municipios por medio de las asignaciones directas. Coma, en función de su nivel de producción. Y a través del Fondo de Desarrollo Regional. Entre paréntesis colocamos FDR, ¿cierto? Fondo de Desarrollo Regional. Sí, claro. Van a hacer la inversión de ese recurso. Sí, claro. Digamos que ese fondo hace un acompañamiento para verificar o velar que ese proyecto se haya consumido todo ese recurso o hasta cierto punto. Sí, no, generalmente se hace el acompañamiento y por eso se llama la rendición de cuentas. Todo mundo que maneje recursos del Estado tiene que presentar una rendición de cuentas. Eso le pasa a todos, al contralor, al contador, ¿cierto? Incluso en estos días creo que el ministro de Hacienda, el 15 de febrero, ¿cierto? Para ver si hay papaya que envíen la intervención porque me parece bien interesante cómo es que ellos, digamos, rinden las cuentas, ¿cierto? Yo generalmente asisto a los de la Contaduría General de la Nación, pero porque lo invitan a uno. Pero pues igual yo creo que todos podríamos asistir a ese tipo de eventos porque a mí me parece que es bien interesante. A veces uno se entera de cosas que en su vida se le han pasado por la cabeza, ¿cierto? Porque hay gente que tiene mucha más experiencia. De pronto cuando uno va a los seminarios y los invitan, que lo invitan es por eso, ¿cierto? Porque uno adquiere mucha información, incluso hace contactos para negocios. Bueno, ese tipo de cosas uno lo maneja desde otra perspectiva. Pero es bien interesante que se haga, ¿no? Además que, por ejemplo, hace poquito hicieron un seminario la Secretaría Distrital, ¿cierto? Y yo generalmente lo que hago es que les envío a los grupos para que asistan, pero nunca asiste ninguno. ¿Sí me entienden? Entonces, no sé si será por tiempo o porque nos da pereza, ¿cierto? Es increíble ver cuando, digamos, yo afilié un poco de gente aquí al Instituto Nacional de Contadores Públicos. Conseguimos que fuera inicialmente gratis la inscripción. Ahora creo que les cobran como 40.000 pesos por ahí, pero me parece que uno tiene que estar informado, ¿cierto? Y ahí hay mucha información. Mejor dicho, es que tanta la información que se genera ahí, ¿cierto? Que a veces no la sabemos utilizar. Ahorita estaba precisamente con un abogado y él decía que ya no necesitábamos nosotros entrar a las bibliotecas a comer libros como locos, ¿cierto? Todo ya está en el internet, ¿cierto? Y ya se aceptan muchas cosas, ya nos aceptan la firma digital, entonces todo está en internet. Lo que pasa es que la gente, ¿qué hace? Copia. No le interesa de pronto tratar un poquito la información, sino es copiar lo que salga ahí, y aquí ya han demandado como a, menos mal que son abogados, como a 3 abogados por plagio, ¿correcto? Y eso es delicado. Y acuérdense que por ahí tenemos también una vieja por ahí del Consejo también que está por ahí demandada por plagio, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, usted puede utilizar, ojo a esto, usted puede utilizar ideas, pero si no son suyas, usted tiene que exponer que no son suyas y póngalas en cierras, en comillas, o haga la cita o ese tipo de cosas. ¿Sí me entiende? Porque eso hay que hacerlo. A veces nosotros se nos olvida y, vuelvo y repito, el problema del plagio es el que no deja que nosotros generemos, pero todos estamos en condiciones de generar cosas, ¿sí o no? Lo que pasa es que no hacemos un poquito de... Pues les tengo una conferencia que les voy a poner un día estos.
No, por lo general siempre buscan, digamos, el ideal sí es ese de tratar de invertirla en recursos que no son renovables, ¿cierto? En el mantenimiento de las tierras y volver y tratar de, digamos, de sopesar un poco la pobreza de muchas personas. Lo que pasa es que hay países que sí lo hacen y hay dos que toca nombrarlos, Colombia y México, que casi todo se pierde. Ustedes de pronto, si uno mira ese asesinato de líderes que ustedes escuchan por ahí, eso no son juegos. Eso muchas veces es porque ellos saben cómo se maneja esto y van a hacer un reclamo y tenga. Ay, no, eso fue el ELN, ahora todo el mundo le echa la culpa al ELN y uno no sabe. ¿Cierto? Yo no estoy diciendo que fueron hartos, pero pues uno no sabe. ¿Listo? Porque, vuelvo y repito, el problema del dinero es cuando a uno lo fiscalizan. A nadie le gusta que lo fiscalicen, porque piensa que cuando le dan en custodia un dinero es para que haga lo que se le dé la sagrada voluntad, y en una organización no es así. ¿Sí me entienden? Entonces yo siempre le decía a las personas, por eso se crean, ¿cierto? Las auditorías internas, las auditorías externas, las revisorías fiscales, pues que no nos creen. ¿Sí o no? Ahí sí no hay nada que hacer. Nosotros los que nos metimos en el cuento de la contaduría, y yo lo que les decía ayer también, nosotros estamos facultados para dar fe pública. Y créanme una cosa, si yo comienzo a hacer certificados como loco ahí, ¿qué fe pública tengo? Yo soy un contador para el pueblo, nosotros somos contadores y tenemos que ver eso desde el punto de vista, ¿no? Somos más, yo se los dije a ustedes desde que estamos aquí, los administradores y los contadores somos más para un servicio social, ¿no? ¿Sí o no? A nosotros nos mandan, por ahí tengo una carta de unos honorarios que nos envió el Consejo, ¿cómo es? Sí, el consejo Técnico de la Contaduría, y nadie está dispuesto a pagar eso. Porque una contabilidad mínimo, uno debe cobrar 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y uno va y encuentra personas que hacen una contabilidad en 200.000, 250.000 pesos. ¿Correcto? Y uno mira esas bellezas de ofertas de empleo, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, ahorita yo también les digo, hay que meterle la ficha al inglés. Eso es fundamental. El que no sepa inglés se lo llevó el chile, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces uno tiene que rendir informes también ya en inglés. Aunque si uno se pone en la lógica, ¿no? Yo me acuerdo que alguien me decía en una ocasión, un vendedor. Pero sí, los que nos... A ver, ¿nosotros le vendemos más a los gringos o le compramos más a los gringos? Compramos más a los gringos. Y los que debían aprender español eran ellos, decía el vendedor. ¿Sí o no? Claro, y nosotros somos los que estamos comprando, entonces tienen que atendernos, pero vea cómo son las cosas. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre el poder es el que manda, ¿cierto? Entonces, aquí hay un dicho por ahí, me acuerdo de don Isaac, que él decía eso, ¿no? El rico siempre se parará en el pobre. Y ya siempre lo vemos eso, ¿cierto? El que esté en mejor posición. Y el ansia de poder, porque aquí ya no es dinero ni muchas cosas, sino el querer usted ser poderoso, como le pasa por ahí a unos amigos míos de la política, entonces es lo que hace que hagan barbaridad, ¿cierto? Pero eso no es de ahorita, eso viene desde que se creó esta cuestión. ¿Estamos ahí o no? Entonces, señora. Una pregunta, para los criterios de entregar la regalía, ¿el pueblo puede, no sé, hacer parte o eso es público que nosotros podemos consultarlo el proceso o cómo se estuvo en la región? Claro, lo que pasa es que, digamos, por eso está en todo legislado, ¿cierto? Y está en la Constitución Nacional. Y si está en la Constitución Nacional, ¿qué dijimos que era la Constitución Nacional? La voz del pueblo. Y es la voz del pueblo. Supuestamente la hicimos nosotros. ¿Sí me entienden? Y nosotros nos regimos por la Constitución de 1886 hasta 1990. Nosotros duramos más de 100 años con esa Constitución. Y entonces uno cuando veía multas de 5 pesos, una cosa así, que era serio. Entonces uno comienza a mirar, ¿cierto? Y por ahí se colaron otras. Yo cuando, por ejemplo, estoy mirando esas rendiciones de cuentas a veces, o miro los acuerdos municipales, casi todos los acuerdos municipales lo mismo, son copiados. Pero son unas bellezas, copy-paste, ni siquiera leen, ¿cierto? Uno va, por ejemplo, a Cúcuta y dice el acuerdo municipal, ¿no? Lee al final, dado en Bogotá, por ejemplo. O en Chía, o en Cota, eso pasa, porque no leen también. ¿Y cuál es la defensa? La secretaria. Eso es culpa de la secretaria, ¿cierto?
Por aquello, a nivel general también nosotros vemos una cantidad de nombres que como que le falta una letra o le sobran. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No, pero es que a mí me... No, pero es que lo que pasa es que la secretaria entendió así. ¿Sí o no? Entonces uno se lava las manos. Y observen que eso... Bueno, gracias a Dios uno puede cambiarse el nombre cuando quiera, ¿no? El que no esté contento. El que no esté contento. Sí, pero vuelvo y repito, mire, todo ese sistema y esto que estamos hablando de las regalías, ¿es para qué? Para tratar de cubrir en algo ese derecho que estoy utilizando. Y supuestamente, ¿el territorio de quién es? De la nación. ¿Sí o no? El hecho de nosotros estar aquí, de estar yo aquí, ya significa, ¿cierto? Las teorías de los impuestos son que yo debería pagar impuestos, simplemente por ocupar este lugar. Eso se nos pasa a todos, ¿correcto? Entonces, yo creo que en un tiempo todos tendremos que pagar, ya con simplemente estar enviando las nóminas a la DIAN, nos van a coger, ¿sí o no? Claro, y es que le dicen a uno, hasta un empleado, si usted tiene un empleado, debe remitir la información a la DIAN. No le están insistiendo ni siquiera que la envíen en un software, porque hágalo en Excel y se la recibe. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Vuelve y juega. Porque la mayoría de los profesionales independientes, hablo de abogados, administradores, contadores, ingenieros, etcétera, etcétera, cuando nos contratan por servicios, nos pedían era ¿qué? Una cuenta de cobro. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasó? Ahí entra el documento soporte que también ahora tiene que sacarlo en la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos con la cuenta de cobro? Un documento equivalente. ¿Equivalente a qué? A una factura. ¿Sí me entiende? Todo ese rollo ya lo están arreglando y ahorita dice, momentico, ya estos los tenemos aquí agarrados con el documento soporte, pero los que asisten a otras, digamos a otras pequeñas empresas que los tienen contratados por ahí con 2 horas por, no sé, 200.000 pesos al mes. ¿Puede pasar? Sí. Y entonces eso es dinero. Y no se está declarando, ¿cierto? Y a veces cometemos errores, ¿cierto? De que cuando hacemos una declaración tenemos un crecimiento patrimonial injustificable, ¿cierto? Pero ¿cuánto se ganó en el año? 10 millones de pesos. ¿Y cuánto tenía de patrimonio el año pasado? 500 millones. ¿Y cuánto tiene hoy? 5.000. ¿De dónde sacó esta plata, cierto? Lavado. Sí, señor, lavado. Y eso es lo primero que le tengan. Sí, claro. Para que aprenda. ¿No? Sí, eso pasa. ¿Sí o no? Y si uno mira, ¿cierto? Si uno mira, por ejemplo, todos esos recursos que se dejan de cancelar al Estado, pues por eso es que pasa lo que pasa, ¿no? Y hay posiciones, aquí hay por la mañana tengo un empresario, ¿cierto? Y él me dice, yo no pago el IVA porque es que para que se lo roben. Y le dije, uno no paga impuestos para que se lo roben. Uno se paga impuestos porque es una obligación. Si se lo roban ya no es problema de uno, ¿cierto? Claro, usted cumple con pagarlo, ¿correcto? Hay un viejito que, me acuerdo que me llamaron, ay, no, es que el Estado me va a quitar, me llegó un requerimiento especial, fui y revisé el requerimiento ordinario, la respuesta que le dieron era como si le estuvieran contestando a la señora, a la cocinera. Benditos y amigos, por eso los cogieron y tengo 300 millones de pesos de sanción a ese señor. Y él me decía, ¿qué hago? Pues tocó hacer un poco de cosas ahí para revisar la información. Pero es que si a uno no le enseñan, ¿cierto? O cuando uno a veces les lanza tic es porque a uno ya le ha pasado, ¿cierto? Pues si uno no le pasara nada, pues uno... O hay personas que también son envidiosas, ¿no? Dicen, no, pues ya me pasó a mí, que le pase a ellos también, eso no es problema mío, ¿sí? Ya que hay profesores que dicen eso, me importa eso que están pensando, si aprenden o no aprenden, eso es problema mío. Yo cumplo con enviarles la información, y ellos queden listos, si no, sí estamos ahí, bueno. Entonces, y hay otros que vienen aquí a jugar y a chatear y todas esas cuestiones ahí, entonces, bueno. Y entonces los estudiantes, uno como estudiante ahí tranquilo y jugando, y no, me parece que no está bien. Yo pienso así, ¿cierto? Yo sí era mejor. No, es que así a mí me tocó trabajar mucho para pagar mi carrera y yo sí no permitía esas barbaridades. Y en ese tiempo menos mal que no había celulares, entonces había una de la otra, si no ni siquiera me había graduado. Si para alegarle a la auditoría casi me dejan la materia, ¿cómo sería mejor dicho, más bien me callo? ¿Estamos ahí o no? Entonces la idea es esa, ¿cierto? Y claro, esos líderes, esos ediles,
que escuchamos a veces por ahí, ellos, la función es esa, ¿cierto? Estar mirando cómo es que estamos ahí, pero entonces para mirar cómo repercutimos en la comunidad, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que mira? ¿Cuánto me puedo echar al bolsillo? ¿Cómo voy? El Sevilla, ¿sí? El Sevilla es que dice, ¿cómo voy ahí? Bueno, muy bien. El fondo, coma, punto y coma, el fondo de compensación regional, entre paréntesis, FCR, coma, el fondo de ciencia, tecnología e innovación. Profe, por favor, repite ese último. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ese es el FCTEL. TEL, sí. T mayúscula EL. ¿Listo? Muy bien. Punto aparte. ¿Cuáles son los principales sistemas de regalías, por ejemplo, cierto? Entonces, entre esos sistemas, los principales, o la reforma al régimen, porque vamos a ir, la reforma al régimen de regalías, si a mí me hacen esa pregunta, ¿no? Me ha hecho, póngala entre que abra interrogación y coloque, ¿cuáles son los principios del sistema general de regalías? ¿Cierto? Todos tienen unos principios, ¿cierto? Que acuérdense que eso lo leíamos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se acuerdan que hablamos de todos los principios y hablamos de unos principios por ahí? Ojalá lo hayan estudiado. Bueno, hombre. Punto aparte. La reforma al régimen de regalías está fundamentada en 4 principios. ¿Listo? De gobernabilidad, 2 puntos, ¿cierto? 4 principios, 2 puntos. De gobernabilidad, coma, equidad social y regional, punto y coma, ahorro para el futuro, y competitividad regional. ¿Listo? Básicamente esos son los 4 principios. Y ojo a esto, punto aparte, el presupuesto del sistema del CGR, ¿qué es el CGR? SGR, muy bien, Sistema General de Regalías, ¿sí o no? El presupuesto del SGR es un sistema de caja ya que los ingresos se contabilizan cuando hay recaudo generado por la explotación de recursos naturales no renovables. Por la explotación de los recursos naturales no renovables. Y los gastos se contabilizan en función a los pagos que se efectúan. ¿Listo? Punto aparte. Las regalías del pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado, las regalías, ¿cierto? Del pago que hacen las compañías petroleras y mineras
al Estado colombiano, coma, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Y entre comillas colocamos, así se dio plena aplicación a que el criterio de que los recursos del subsuelo de la nación son propiedad de todos los colombianos. Veremos aquí un segundito aquí los cambios. ¿Están viendo mi pantalla? Espera que es que así me... Sí, señor. Señor, Buenas tardes. Para todos. Realmente, pues a ustedes muchas gracias por la invitación, a Juan que nos ha venido padeciendo desde hace un tiempo con los recursos y los proyectos de regalías. Me acompaña Juliana Moreno. Doy al microfonito ese, ¿no? ¿Sí me escuchan bien los de plataforma? Sí, señor. sí, señor, se Sí, silenció en el señor. momento. Se detuvo. Descongelado. Juliana es la directora del Banco de Proyectos, ella coordina desde la Gobernación de Antioquia el equipo de regalías y la presentación la vamos a hacer a dos manos.
escuchar la conferencia o tampoco? Cuénteme la verdad. Nada, profe. ¿Nada? No. Hagamos esto, espérame. Quitó la pantalla. No sé si la quitamos para que mejorar. Págale. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí alcanzan a escuchar? Se escucha el profe con retorno. ¿Y ahí? Retorno. ¿Cómo fregado, sí o no? Entonces, vamos a presentar, enseguida miramos el contenido, pero quiero plantearlo, la presentación que nosotros hacemos no es desde Es que ama, ¿no? ¿Sí alcanzan a escucharlo del video? Ahí se estaba escuchando, sí, señor. Ah, bueno. la perspectiva de quien diseñó el sistema, que lo hizo el gobierno nacional, sino desde la perspectiva de quienes fuimos un poco los usuarios pasivos. A nosotros, como usuarios del sistema, en términos generales, muy pocas veces nos consultan. De hecho, nos han venido consultando casi que en los últimos 6 meses, pero ni previo a la expedición de la Ley 1530, ni previo a la expedición de sus decretos reglamentarios 2012, 13 y parte del 14, fuimos consultados. ¿Y por qué hago esa claridad? Porque nosotros hoy lo que vamos a hacer es a contarles cómo está estructurado el sistema y al final, desde nuestra perspectiva, cuáles son esos aspectos que nosotros consideramos que podrían ajustarse o modificarse, que de hecho los hemos compartido con el gobierno nacional, pero que como ustedes entenderán, nosotros no somos autoridad en la materia, ni desde la gobernación, ni desde los municipios, únicamente lo son las instancias definidas por el Sistema General de Regalías, que las vamos a ver también en esta presentación. Entonces, quería empezar con esa claridad, que lo vamos a hacer desde la perspectiva de usuarios. Vamos a tener 3 bloques. Este primer bloque es muy general, de dónde se derivan las regalías, por qué existen, por qué salen, qué es el Sistema General de Regalías, la normatividad vigente, una comparación entre el Fondo de Regalías, que era lo que funcionaba hasta 2011, y el Sistema General de Regalías, que es lo que funciona hoy, cómo está estructurado y cómo se planifica todo este proceso dentro del Sistema General de Regalías. El segundo bloque, la ejecución, aspectos presupuestales, seguimiento, monitoreo, evaluación y control. Aquí va a estar Juliana y parte también en el anterior, y en esta va a estar Juliana, y aquí va a ser compartido. Vamos a cerrar con 2 temas que nosotros desde nuestra perspectiva les damos mucha relevancia, pero que en principio no hacen parte ni siquiera de las presentaciones que hace el gobierno nacional frente al tema de regalías, que son las vigencias futuras y el proceso de ajustes a proyectos previamente aprobados en regalías. Y cerraríamos entonces con un tema, como ya lo mencioné, de cuáles son aquellos aspectos que nosotros consideramos hay que resaltar, que son importantes, que indudablemente los tiene el sistema, y cuáles son aquellos que nosotros consideramos más como oportunidades de mejora. Y de allí, pues ya entonces entraríamos a una jornada de preguntas. Arranquemos entonces con este primer bloque de generalidades. Básicamente las regalías son aquellos recursos que entran al Estado colombiano, y enseguida entramos un poquito a la discusión de quién es el Estado colombiano en este caso para efectos de las regalías, y se reciben por efectos de la explotación de un recurso natural no renovable. En términos generales, nosotros como país recibimos regalías obviamente de la explotación de hidrocarburos y recibimos regalías de la explotación de recursos mineros. En particular en Antioquia, la fuente más grande la tenemos, hidrocarburos en el Magdalena Medio y toda la zona aurífera
carbonífera como es el Nordeste y el Bajo Cauca. Obviamente entonces también está la zona carbonífera de la cuenca de la Sinifaná, pero los grandes recursos que recibe el departamento de Antioquia por temas de regalías están asociados fundamentalmente a hidrocarburos en Magdalena Medio y a toda la explotación aurífera, repito, en el Nordeste y en el Bajo Cauca. Los dos sistemas y un poco un paralelo. Cuando existía el Fondo Nacional de Regalías, la misma ley que lo creó establecía que el 80% de los recursos de regalías que percibe el Estado colombiano iban orientados a las regiones productoras o a las regiones, caso Turbo, porque hay una pregunta siempre, pero ¿por qué Turbo recibía tanto antes si no es productor? A las regiones por donde se embarcan, en este caso, los hidrocarburos. Entonces, lo que decía la norma era, el 80% va orientado a esas regiones productoras o a esas regiones donde se embarcaban los hidrocarburos y el 20% restante a los no productores, es decir, ahí cabíamos todos los demás no productores. Diferencia enorme en este momento, se cambia la ecuación, el Pareto se invierte. El sistema dice, oiga, hagamos un alto en el camino, recordemos un poco qué generó ese acto legislativo del 2011. Hagamos un alto en el camino, porque lo que sí tenemos claro es cómo está estructurado el Fondo Nacional de Regalías no está funcionando bien. Entonces tenemos que hacer un cambio, y el cambio fue dramático, y el cambio fue radical. Yo soy de las que estoy absolutamente convencida que cuando uno no puede resolver un problema, tiene que cambiar de problema. No éramos capaces de resolver el hecho de que los recursos de regalías se destinaban a una serie de proyectos que no eran priorizados, que no eran los que garantizaban mejorar condiciones de vida. Entonces, ¿qué hizo el Estado colombiano? Dijo, no señor, si no somos capaces de cambiar todo el tema de los proyectos, su control, su ejecución, su formulación, que no fuimos capaces, cambiemos el sistema. Y se hizo un cambio dramático. Primer cambio, el 80% de los recursos va a regiones no productoras y el 20% se queda en las regiones productoras. Segundo gran cambio, en este proceso, cada entidad territorial establecía sus proyectos, sus prioridades, los aprobaba yo con yo. Entonces terminábamos viendo, yo no voy a poner los nombres específicos, pero terminábamos viendo patinódromos y velódromos y piscinas de olas en zonas donde había una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Y no es que la piscina de olas no sea importante, o no es que el velódromo no lo sea, pero cuando yo ni siquiera tengo acceso a agua potable o a un buen sistema de salud o de educación, pues obviamente las prioridades tendrían que definirse de otra manera. En el sistema anterior eso no existía, simplemente cada uno era autónomo, recibía los recursos, yo estoy en una zona productora, yo recibo los recursos y yo decido. En este caso, con la ley 1530, con el cambio, con la reforma constitucional que después se reglamentó por la ley 1530, los protagonistas de los proyectos, como bien dice ahí, son los OCAD, los órganos colegiados de administración y decisión. Son unos triángulos de buen gobierno, ahorita vamos a entrar a explicar cómo funcionan, cómo operan, pero a grandes rasgos son la única instancia que se reconoce en el sistema a través de la cual se viabilizan, se priorizan y se aprueban proyectos. No puede existir un proyecto de inversión con cargo a recursos del sistema de regalías hoy que no haya sido previamente viabilizado y aprobado por el OCAD. Y como en ese OCAD están siempre sentados 3 sectores del gobierno, las decisiones en esos OCAD se toman por mayoría absoluta. Entonces ya no hay esa posibilidad. No estoy diciendo que el sistema hoy esté perfecto, no. Todavía tiene mejoras por hacer, pero indudablemente frente a lo que teníamos, donde no existía ningún control, donde no existía ningún esquema de priorización y donde cada cual tomaba sus decisiones, esta es una de las grandes reformas que trae el sistema. En el 2011, con el sistema anterior, 398 municipios recibían regalías directas, 192 regalías indirectas. La proporción ahora es completamente distinta. 571 de regalías directas y 1.100 indirectas, es decir, muchos municipios, estos 570 reciben de los dos. Y frente a las gobernaciones, caso específico Gobernación de Antioquia, yo siempre pongo la paradoja. En Antioquia con el sistema anterior, 13 municipios recibían regalías, hoy 113 reciben regalías. El énfasis de los proyectos.
En el sistema anterior estaba priorizado el tema de coberturas, coberturas en educación, en agua potable y saneamiento, coberturas en salud, reducción de mortalidad infantil. Entonces uno dice, pero si esto estaba priorizado, entonces ¿por qué terminamos haciendo los velódromos? Por una razón muy sencilla, resulta que esa priorización era relativamente fácil de cumplir, y una vez cumplidas esas metas, que tenían que ser al menos el promedio nacional, una vez cumplidas esas tasas de cobertura que lo certificaban las planeaciones departamentales o la Secretaría de Salud seccional en cada departamento, simplemente decía, ya los puede invertir en su plan de desarrollo, señor alcalde o señor gobernador. Entonces digamos que era relativamente fácil cumplir con esas coberturas porque son, en términos generales, eran poco exigentes. Y una vez cumplidas, yo ya no tenía que hacer ningún esfuerzo adicional, no importaba si en el sector rural de Casanare no había agua potable, no había educación o salud, pero yo podía utilizar esos recursos ya como gobernante en mi plan de desarrollo. Lo que dice ahora la ley es completamente distinto. Yo tengo, en esencia, 6 fondos, ahorita también vamos a mirar esos 6 fondos, pero yo debo invertir en ciencia, tecnología e innovación, y para eso hay un fondo específico que determina cuáles son los proyectos que clasifican como ciencia, tecnología e innovación. Proyectos que impulsen la competitividad y el desarrollo regional, proyectos de reestructuración social y económica de los territorios. Y hay una connotación muy importante que ha sido tal vez la más compleja para nuestros alcaldes, pero que ha sido algo que nosotros reconocemos como fundamental en esta transformación, y es los recursos que van asociados a los fondos de compensación y desarrollo regional tienen una cláusula muy particular. Hay un articulito de la ley 1530 que dice que un proyecto es regional siempre y cuando impacte a 2 o más municipios. Eso no se veía, eso no existía, eso lo tenemos ahora, y es una obligación para nosotros como mandatarios entendernos más como región que cada uno en su propio pedacito, que es lo que históricamente ha ocurrido. Entonces, ese tipo de cambios que parecen sutiles son los que hacen que hoy este sistema efectivamente cumpla con unos principios de equidad, de distribución y de inclusión del territorio que no tenía el sistema anterior. ¿Qué más tenemos? Con el sistema anterior nosotros no podíamos cubrir estudios y diseño, no podíamos presentar proyectos en lo que se denomina usualmente fase 1, teníamos que tener proyectos ya previamente diseñados, y esa también era parte de las dificultades. Llegábamos con unos diseños muy precarios, y con esos diseños precarios, casi que a nivel de perfil muchas veces, se llegaba entonces a la ejecución del proyecto. Ahora no. Ahora nos dicen, usted puede financiar estudios y diseños o puede financiar la ejecución. Eso sí, son 2 etapas distintas del proceso. Yo no puedo solicitar recursos para hacer estudios, diseños y ejecución del hospital D. No, obviamente tengo que tener primero los estudios y diseños con sus especificaciones, con su presupuesto de detalle, para después volverlo a llevar al OCAD y solicitar nuevamente recursos, pero ya para la ejecución. No existían las regiones, aquí sí, son 6 regiones en todo el país, o sea, no son solamente los municipios entendiéndose como región, sino también los departamentos. Estamos distribuidos en 6 regiones distintas en todo el país, y por eso los OCAD también tienen esa connotación de OCADs regionales, donde se discuten los recursos de Fondo de Compensación y Fondo de Desarrollo Regional. El Banco de Proyectos. Ustedes saben que todas las entidades públicas, por ley, tenemos que tener un banco de proyectos departamental, en este caso, que lo coordina Julián en la gobernación, municipal en el caso de los municipios, y obviamente está el banco de proyectos de planeación nacional. En el caso de las regalías, cada entidad formulaba y llevaba sus proyectos a su banco de proyectos. El sistema establece que con los recursos de regalías hay un sistema de banco de proyectos paralelo, pero independiente del otro. Y eso también nos obliga entonces, como vamos a ver, a que las metodologías de formulación de estos proyectos son distintas. Ya lo que se hizo fue, como la metodología que se definió para la formulación de proyectos de regalías ha sido tan exitosa, lo que ha hecho el gobierno nacional es migrar, y el resto de los proyectos, así no sean con regalías, se ha buscado que migren a esta nueva metodología porque ha sido bastante exitosa.
Bueno, tenemos entonces el tema de los fondos. En el sistema anterior teníamos 4 fondos. En este, que es donde realmente me quiero detener, ¿qué tenemos? Hay un fondo de compensación regional y un fondo de desarrollo regional. Estos 2 fondos, la ley 1530 establece cómo se calcula por departamento. Entonces a cada departamento se le hace una asignación, como lo que se llaman unas bolsas de recursos. Esos recursos no son de la gobernación, no son de los municipios en términos propios, son del territorio departamento de Antioquia. ¿Por qué la claridad? Porque a estos 2 fondos, en principio, podemos acceder las gobernaciones, los municipios, las asociaciones de municipios, las corporaciones, y lo voy a poner entre comillas, y cualquier persona natural. Y ahorita explico, por favor apunten eso que puso entre comillas, y cualquier persona natural puede presentar proyectos al sistema, porque eso dice la ley. Pero la realidad hoy es muy distinta. ¿Qué más tenemos? El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también es un fondo que asigna por departamento unas cuantías. Luego tenemos el Fondo para el Ahorro y la Estabilización. Este FAE es un fondo que crea también este sistema general de regalías y busca fundamentalmente que el gobierno nacional tenga unos recursos para el cambio de variables macroeconómicas que no se controlan, tipo la devaluación en este momento, tipo la inflación. Entonces, ese FAE que se crea con recursos de regalías lo administra directamente el Ministerio de Hacienda. Son recursos que nosotros no vemos. Lo que se hace es un cálculo. Por cuenta del departamento de Antioquia van a llegar al FAE X millones de pesos, pero no nos llegan, simplemente entran a ingresar ese fondo de ahorro y estabilización. Solo después de pasar un bienio y siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, ese FAE se devuelve a los territorios, pero en principio es un fondo que busca garantizar la estabilidad de las variables macroeconómicas. Al FONPET llegan recursos a nombre de la Gobernación de Antioquia, los municipios. Recuerden que el tema del fondo pensional es uno de los temas más complejos en muchos, sobre todo de nuestros municipios. Municipios del norte, municipios del suroeste, que son municipios con gran solvencia económica. Hoy, su principal dificultad para cumplir los indicadores de Ley 617, que es el de sostenibilidad fiscal, tiene que ver con los temas pensionales. Estos fondos ayudan, porque entonces lo que hacen es, también a nombre de cada municipio, de cada gobernación, el gobierno nacional hace unos cálculos y los manda al FONPET. Tampoco los vemos, pero allá llegan y llegan a nombre nuestro. Y por último, las regalías directas, que son muy importantes, y estas regalías directas llegan, en este caso, Gobernación de Antioquia, y le llegan a aquellos municipios productores o aquellos municipios que cumplan ciertos requisitos, como el caso nuevamente de por dónde pasa el poliducto o por dónde se embarcan los hidrocarburos. El presupuesto. La ley 1530 es de mayo de 2012. Ese año 2012 fue un año de transición. Entonces la misma ley estableció una gran cantidad de elementos atípicos que solamente se iban a dar durante el año 2012 por ser de transición. A partir del año 2013 arranca el primer bienio. Primer gran cambio desde el punto de vista presupuestal. La ley de regalías, el sistema general de regalías, no es anualizado como son los presupuestos ordinarios de la gobernación o de los municipios, es bianual. Entonces el primer bienio fue 2013-2014. En este momento estamos en el segundo bienio 2015-2016. Significa que un proyecto sin necesidad de pedir autorizaciones a nadie, perfectamente, yo lo formulo en 2013, lo llevo a LOCAD, me lo aprueban, empiezo ejecución y me puedo ir hasta finales de 2014 sin ningún problema de índole presupuestal, ni de vigencias futuras, ni de nada por el estilo. El presupuesto de regalías es un presupuesto paralelo al presupuesto ordinario de las entidades. No se juntan, no se mezclan los recursos. De hecho, el presupuesto de regalías no va a la asamblea para su aprobación, no va a los consejos para su aprobación, porque el presupuesto de regalías ya llega calculado de acuerdo con los criterios de la ley 1530 y se le asigna a cada entidad territorial según los fondos o se asigna al fondo correspondiente, llámese CTI, desarrollo, compensación. Entonces no es un presupuesto que deba tener aprobación de los entes de control político, sino que se maneja de forma autónoma, se maneja de forma independiente y los recursos se incorporan con un decreto del representante legal de la entidad.
Es un presupuesto de caja y esto es muy importante. Cuando el Gobierno Nacional hace sus proyecciones, de hecho ustedes hoy en la página del Ministerio de Hacienda van a encontrar proyecciones de los recursos de regalías que se van a recibir por varios periodos a futuro, pero siempre va a tener un asterisco marcado muy grande. Ojo que este presupuesto es de caja, es decir, las proyecciones que hace el Gobierno Nacional no lo comprometen. No quiere decir que si a Antioquia le proyectan para el bienio 2017-18 unos recursos del Fondo de Compensación Regional por 200.000 millones, entonces Antioquia desde hoy puede decir, no, es que yo en 2017 ya voy a tener 200.000, no. Se estima que puede estar, pero solo en ese año el Gobierno Nacional dice, sí, efectivamente hemos recaudado de esos 200.000, 100.000, con eso cuenta, señores Gobernación. Entonces, ojo a eso, porque se maneja distinto a los presupuestos ordinarios, donde uno estima cómo se van a comportar esos ingresos, los puede comprometer antes de que esos ingresos lleguen a caja, y básicamente lo que va haciendo durante el año es verificando si ese comportamiento que estimó se cumple o no. Aquí no. Aquí yo solo puedo empezar a comprometer lo que tengo ya certificado en caja por parte de las entidades del Gobierno Nacional, en este caso Ministerio de Minas y Ministerio de Hacienda. Los recursos recaudados y no comprometidos en un bienio no se pierden, es decir, no los pierde la gobernación o el municipio de Caucasia, no, simplemente se reincorporan al siguiente bienio, al inicio de ese siguiente bienio. El sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación lo hacía Planeación Nacional. En este caso se crea un sistema que es administrado por las regalías que están en cabeza de Planeación Nacional y es el famoso GESPROI. Juliana ahora se va a referir en más detalle al GESPROI, al CIRES y al SWIFT. ¿Qué más me falta? Me falta otro. Cuentas y GESPROI. Bueno, ahora entonces cuentas cómo funcionan esos. Los proyectos, ya lo mencionamos, se llevan ante los OCAD, ante los órganos colegiados de administración y decisión, y cada uno de estos OCAD tiene una secretaría técnica designada por la misma ley. Vamos a poner un ejemplo: la Secretaría Técnica de Ciencia y Tecnología es Colciencias, la Secretaría Técnica de los OCAD regionales se rota entre los departamentos que la conforman. Antioquia hace parte del OCAD Antioquia Eje Cafetero, somos Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia en un OCAD. Esa Secretaría Técnica se rota entre las 4 gobernaciones, y en el caso, por ejemplo, de los municipios, la Secretaría Técnica le ejerce la Dirección de Planeación si hay, o quien funja como planeación del municipio. Caso gobernación, la Secretaría Técnica se ejerce desde planeación departamental. El concepto de aprobación, en este caso del Sistema General de Regalías, lo expiden los OCAD y ellos son los únicos responsables, es la única instancia, yo esto lo había dicho al inicio y lo reitero, es la única instancia que por ley puede efectivamente aprobar un proyecto que vaya con cargo a recursos de regalías. Los requisitos. De acuerdo al tipo de proyecto, si es un proyecto de CTI o si es un proyecto que vaya por inversión directa o por fondos, tiene unos acuerdos que debe cumplir. Ya vamos en el 20. Los acuerdos, pero el que estamos cumpliendo en este momento. El 20 es el de los ajustes, el que estamos en este momento es el 17, pero... Y el 15 es el de CTI. Están sometiendo para volverlo a cambiar. ¿Por qué son acuerdos? Porque el ente máximo rector de las regalías es la comisión rectora, que está integrada por planeación, por minas, por hacienda, desde el nivel nacional. Y esa comisión rectora como ente máximo, sus actos administrativos son acuerdos. Estos acuerdos son los que nos rigen. En este caso, estos acuerdos contienen para cada tipo de proyecto sectorial los requisitos mínimos. Hay unos requisitos generales para todo proyecto y ya hay unos específicos dependiendo del sector en el cual nosotros estemos trabajando cada proyecto. En el pasado teníamos entonces esta asignación de recursos por regalías, como vemos en Antioquia era, digamos, nivel medio de recursos, y la diferencia hoy la podemos ver aquí. Departamentos como Antioquia, como Córdoba, como Cauca, Huila, Valle del Cauca, recibimos hoy una gran cantidad de recursos de regalías. Estoy hablando de lo que sumamos por todos los fondos. Esto es lo que nosotros recibimos.
Frente a este proceso, lo que nosotros queremos resaltar aquí es que fue creado mediante reforma constitucional, Acto Legislativo 05 del 2011, que este sistema lo que busca fundamentalmente es determinar la distribución, los objetivos, los fines, la ejecución, el control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables, precisando las condiciones de participación. ¿Qué buscaba el gobierno nacional? Ya habíamos mencionado. En un principio, corregir todas las falencias que teníamos frente a la aprobación de los proyectos, frente a la ejecución, frente a la formulación de los proyectos, porque desde el principio había muchas dificultades. Corregir un tema de inequidad. Teníamos unas regiones donde, si uno mira las regalías por habitante, teníamos unas regiones donde son 7, 8, 10 veces lo que se recibía en otras, así fueran regiones productoras ambas, pero el tema de la densidad poblacional nunca se tenía en cuenta como criterio, simplemente era cuánto se genera en su territorio, cuánto se explota de recursos no renovables y según eso se calculaban las regalías. Ahora la idea es tener un proyecto que genere mucho más equidad y tener un sistema que permite efectivamente que esas regalías, que esos recursos que provienen de la extracción, de la explotación de esos recursos no renovables, pues finalmente lleguen a las comunidades y que dinamicen las economías locales. Crear condiciones de equidad, propiciar una distribución hacia la población más pobre, promover el desarrollo y competitividad regional. Recuerden que les mencioné que hay una condición básica siempre en los recursos regionales y es cualquier proyecto que se presente tiene como condición impactar a 2 o más municipios y ese, créanme, sobre todo para quienes van a iniciar sus periodos de administración como alcaldes o sus equipos, esa es una de las grandes complejidades que tenemos, porque cada uno de nosotros, con todos los argumentos de peso, cada uno de nosotros está ocupado de su territorio, está ocupado de su pedacito, pero es que la cosa es que los problemas en su gran mayoría no reconocen un límite político-administrativo. Los problemas en términos generales son comunes a una región, de allí la importancia que este proceso busca promover la competitividad regional, fortalecer esa equidad a través de la integración de entidades que formulen y ejecuten proyectos de manera conjunta y propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno como lo constituyen hoy los OCAD, que indudablemente con todas las dificultades y complejidades que tienen son una excelente práctica de buen gobierno hoy. La normativa se consulta aquí, pero a nosotros nos gusta mucho traer estas cifras porque son impresionantes. Hay un acto legislativo, pero después de ese acto legislativo salieron 3 leyes, la 1530 en mayo de 2012, la 1626 en diciembre de 2012, la 1744 en diciembre de 2014, todas ellas surtieron sus trámites ante el Congreso, 30 decretos reglamentarios, muchos decretos reglamentarios derogaban completamente el anterior y volvían y empezaban, 35 acuerdos expedidos, como mencioné, la Comisión Rector es el máximo órgano rector en el Sistema General de Regalías, 29 resoluciones, 142 circulares y N conceptos. Todos, con excepción de los conceptos, son vinculantes. Todos nos obligan a adoptar la nueva reglamentación o la nueva normativa. ¿Esto qué significa? Que el Sistema General de Regalías es absolutamente dinámico, que no para, que sobre todo 2012, 2013 y al inicio de 2014 teníamos un tema de inseguridad jurídica que en algunos casos era fatal. Nosotros iniciábamos a formular un proyecto con un acuerdo de la Comisión Rectora vigente y cuando lo llevábamos al OCAD, un mes después ya ese acuerdo no estaba vigente, ya había otro, entonces el OCAD no lo podía aprobar con la manera en que lo habíamos formulado, sino que había que reformularlo. Hay que reconocer que finales 2014 y sobre todo 2015 el sistema se ha estabilizado. ¿Qué han estado haciendo? Implementando mejoras, pero ya no esos cambios de fondo que vivimos en los primeros años. Es normal, yo no estoy planteando que eso haya sido de mala fe ni mucho menos, digamos que es normal porque se reinventaron completamente desde el Gobierno Nacional el Sistema General de Regalías, pero nos afectaba directamente a quienes teníamos que formular y aprobar los proyectos. Estos son entonces los diferentes fondos que ya habíamos mencionado. Estos son, recuerden que yo mencioné otros como el Fondo de Ahorro y Estabilización, el FONPET. Yo mencioné la totalidad del universo de fondos creados,
Pero estos son los fondos de los que nosotros sí vemos los recursos. Los otros llegan a nombre nuestro, pero llegan a otra parte. En esto realmente vemos los recursos y aquí podemos presentar y formular proyectos en ciencia, tecnología e innovación, que va al local de ciencia y tecnología, donde la Secretaría Técnica es Colciencias. Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del 60% del Fondo de Compensación Regional van al local regional Antioquia Eje Cafetero. Los recursos del 40% del Fondo de Compensación más las asignaciones directas van al local de cada municipio o de cada gobernación. Todos tenemos que, pues o tendríamos que haber creado el OCAD respectivo, llámese OCAD departamental de Antioquia o llámese OCAD municipal. Sin embargo, la ley le da a los municipios una opción. Señor alcalde, si usted no quiere crear su propio OCAD municipal, usted puede hacer uso y llevar sus proyectos al OCAD departamental. Y tenemos varios municipios que efectivamente no crearon su propio OCAD, sino que llevan sus proyectos al OCAD departamental. Entonces ya nos toca a nosotros como Secretaría Técnica de ese OCAD verificar cumplimiento de requisitos y hacer todo el proceso de aprobación en el OCAD departamental. ¿Qué ventajas tiene eso para los alcaldes? Yo diría que varias. Desventajas para nosotros, también varias. Pero en principio, desde la perspectiva de los alcaldes, primero, no necesitan tener todo un equipo especializado en el tema de formulación y aprobación. Pueden tener personas que ayuden en la formulación y el proceso de aprobación nos toca a nosotros. Les van a llegar de todas maneras, vamos a ver enseguida que en el sistema está previsto que se le entregue a cada Secretaría Técnica con cargo al sistema unos recursos para el fortalecimiento de esa Secretaría Técnica. Así un municipio como Frontino o como Laya no tengan OCAD propio, sino que lo lleven al departamental, de todas maneras les llegan los recursos de fortalecimiento de Secretaría Técnica. Para nosotros, pues, es un poco más de trabajo, pero igual creemos que es un buen esquema. Opcional, lo decide cada alcalde, no tiene ningún problema si quiere tener su OCAD. De hecho, la mayoría de los alcaldes hoy que reciben regalías tienen su propio OCAD. Estos son unas cifras generales. Con Hasta mañana, que descansen. ¿Me escuchan? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, hablamos. Espero que la Feliz información noche. les haya servido. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Mucho gusto. Dios me los bendiga. Bye. Hasta luego. Muchosos, que descansen. Que pienso que por allá también.